Hola a todos. Hoy, hoy nos metemos de lleno en un caso que realmente sobrecogió a Estados Unidos y tuvo eco internacional. Hablamos del secuestro y rescate de Janie Close. Hola, sí, un caso tremendo. Vamos a analizarlo usando principalmente la información de BBC News Mundo y, bueno, también la entrada bastante completa de Wikipedia sobre el tema. Eso es. La idea es desgranar un poco qué pasó exactamente, cómo se produjo el crimen inicial, esos meses tan terribles de cautiverio y, sobre todo, la increíble huida de Jamie. Pues sí, todo arranca, si recordamos, la noche del 15 de octubre de 2018. Hay una llamada muy extraña al 911 en Barron, Wisconsin. Muy extraña, sí. Apenas se oyen gritos, no, y se corta. Era desde el móvil de Denise Close, la madre. Exacto. Y aunque no se entendía nada, fue la señal de alarma. La policía, hay que decirlo, reaccionó muy rápido. Sí, llegaron en apenas 4 minutos a la casa de los Close. Pero claro, lo que encontraron allí, pues fue dantesco. Uf, sí. La puerta principal estaba forzada, reventada. Y dentro, bueno, los cuerpos de James Close, el padre, de 56 años, y de Denise, la madre, de 46. Ambos muertos a tiros. Y de la hija, Jamie, que tenía solo 13 años. Ni rastro, nada. Ni rastro de ella, ni del arma, ni de ningún sospechoso en ese momento. Una escena terrible y desconcertante. Y aquí viene un dato que pone los pelos de punta. La policía fue rápida, sí, pero el secuestrador, Jake Patterson, que tenía 21 años entonces, él mismo confesó después que se cruzó con los coches patrulla. Increíble. Los vio pasar mientras él huía. Huía con Jamie escondida en el maletero. Les faltó nada para pillarlo infraganti. Por segundos, literalmente. Y a partir de ahí, pues la nada, durante mucho tiempo. Se montó un dispositivo enorme, ¿no? Enorme. Creo recordar que unos 2.000 voluntarios peinando la zona se ofrecieron $50.000 de recompensa. Muchísimo dinero. ¿Y aún así? Nada. 88 días, casi 3 meses de angustia total, sin una pista, sin saber dónde estaba Jamie ni qué había pasado realmente. Hablemos un poco del captor, de Jake Patterson, porque eso es otro de los puntos más inquietantes. Totalmente. Era un chico de 21 años, como decías, sin trabajo fijo en ese momento y sin antecedentes penales graves en Wisconsin. O sea, no era un criminal conocido. Y lo más fuerte, según la investigación y su propia confesión, no tenía ninguna conexión previa con la familia Close. Ninguna. Cero conexión. Él mismo dijo que la vio un día bajar del autobús escolar. Solo eso. ¿Y en ese momento decidió? Sí, decidió que era la niña que quería secuestrar. Así, tal cual. Terrible. O sea, que no fue un impulso del momento del crimen, sino algo premeditado. Totalmente premeditado. Incluso, bueno, las fuentes dicen que llegó a merodear por la casa antes, en intentos previos que abortó. Estaba decidido a hacerlo. De escalofríos pensarlo. Y la noche del crimen, su confesión detalla una brutalidad muy calculada, ¿no? Muchísimo. Él llamó a la puerta, James Close se asomó por la mirilla, Patterson le disparó a través de la puerta, Madre mía. entró, encontró a Denise y a James escondidas en el baño, habían corrido allí después del primer disparo. Claro, imagino que en pánico total. Pánico absoluto. Y él, obligó a Denise a ponerle cinta adhesiva en la boca a James, a atarle las manos y los pies. Qué horror obligar a una madre a hacer eso. Es inhumano. Y después de atar a James, mató a Denise allí mismo en el baño. Y se llevó a la niña. Y todo esto, recordemos, ocurre justo después de que Denise consiguiera hacer esa llamada brevísima al 911. Justo después. Quizá por eso la policía llegó tan rápido, pero él fue aún más rápido huyendo. Y luego vinieron esos 88 días. Casi 3 meses de cautiverio para Jamie. ¿Dónde la tuvo? En una cabaña bastante aislada, en Gordon, que está a unos 110 kilómetros de Barron, de su casa. Un lugar remoto. ¿Y las condiciones? ¿Qué se sabe de cómo la tenía? Pues mira, según trascendió, la obligaba a esconderse debajo de su cama durante horas y horas. ¿Debajo de la cama? Sí. Y no solo eso, sino que rodeaba la cama con cajas, con contenedores de plástico llenos de pesas, para que no pudiera moverse ni salir. Bloqueándola físicamente. Exacto. Sobre todo si él tenía visitas, amigos o familiares. Nadie debía saber que ella estaba allí. Y con amenazas constantes, claro. Si se movía, si hacía ruido, le decía que pasarían cosas malas. Es que
Es imposible imaginar el nivel de terror, de aislamiento, una niña de 13 años. Absolutamente inimaginable. 88 días así. Pero entonces llegó el 10 de enero de 2019. El día de la huida. El día de la huida. Patterson cometió un error, o se confió, no se sabe, salió de la cabaña durante unas horas, dejándola sola. Y ella vio su oportunidad. Vio su oportunidad y no la desaprovechó. A pesar del miedo, del frío, porque era pleno invierno en Wisconsin. Claro, un frío tremendo. Tremendo. Ella, con lo puesto, que era ropa ligera, consiguió apartar los obstáculos que la bloqueaban debajo de la cama, salió de la casa, descalza. Descalza con la nieve y el frío. Sí, y empezó a correr por la carretera sin saber muy bien dónde estaba. Y entonces tuvo suerte. Se cruzó con una mujer. Jane Nutter, una vecina que paseaba a su perro, ¿verdad? Exacto, Jane Nutter. Y Jamie, imagínate la escena, se acerca y le dice algo como: por favor, ayúdame. No sé dónde estoy perdida. ¿Qué interesa la de la niña poder articular palabra en ese estado? Increíble. Y Nutter, que además era trabajadora social de profesión, la reconoció al instante. Claro, su cara había estado en todas las noticias, en las alertas de desaparición durante meses. Por todas partes. Así que Nutter reaccionó rápido. La llevó a casa de otra vecina, Kristen Kasinks, que vivía cerca. Y desde allí llamaron al 911. Y aquí viene otra parte asombrosa. A pesar de todo el trauma, del shock, Jamie pudo dar información clave a la policía. Fundamental. Identificó a su captor, a Jake Patterson, y describió su coche, con una claridad sorprendente para la situación. Y esa descripción fue mano de santo, ¿no? Pues sí, la policía se puso en marcha inmediatamente. ¿Y solo 11 minutos después de esa llamada, desde casa de la vecina? Solo 11 minutos. 11 minutos, localizaron el coche de Patterson. Él estaba volviendo a la cabaña, seguramente buscándola ya. Lo detuvieron allí mismo. ¿Y qué dijo él? ¿Opuso resistencia? Nada. Según los informes, su respuesta al ser detenido fue simplemente: lo hice. Lo hice. Así de escueto. Sí. Admitió los hechos prácticamente en el acto. Y bueno, posteriormente se declaró culpable de todos los cargos principales. ¿Qué eran? 2 cargos de homicidio intencionado en primer grado, por los padres. Exacto, por James y Denise Close. Y un cargo de secuestro por Jamie. ¿Y la sentencia fue? Pues acorde a la brutalidad de los hechos. Muy dura. 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos. Y a eso se sumaron 40 años más por el secuestro. Vamos, que no saldrá de prisión jamás. Es interesante un detalle sobre los cargos. Las autoridades del condado de Douglas, que es donde está Gordon, donde la tuvo retenida, Sí. decidieron no presentar cargos adicionales por el cautiverio en sí. ¿Y eso por qué? Pues fue una decisión pensada para proteger a Jamie, para evitarle tener que pasar por otro proceso judicial, más interrogatorios, revivir todo aquello otra vez en un tribunal distinto. Te entiendo. Un gesto de consideración hacia la víctima, ¿no? Después de todo lo que había pasado. Exacto. Y hablando de gestos, hubo uno muy significativo por parte de la empresa donde trabajaban los padres de Jamie. Ah, sí. Hormel Foods, ¿verdad? Esa misma. Ellos habían ofrecido $25.000 de recompensa por información que llevara a Jamie. Y al final, Al final le dieron ese dinero a la propia Jamie. a ella misma. Sí, como reconocimiento de que fue ella, con su valentía al escapar, quien resolvió el caso, quien se rescató a sí misma en cierto modo. Es un detalle potente, la verdad. Un reconocimiento a esa fuerza increíble. Desde luego. Sobre Patterson, él dio algunas versiones, bueno, un poco contradictorias después, ¿no? En alguna carta habló de impulso. Sí, pero eso choca frontalmente con la premeditación que demostró, ¿no? Lo de verla, decidir, planificar, hacer visitas previas. Totalmente, no cuadra con un impulso. Parecía más bien un intento de, no sé, de justificar lo injustificable. También dijo que quería evitar el juicio a la familia, declarándose culpable. Quizá un mínimo de remordimiento. Es difícil saberlo. Su entorno lo describía como alguien tímido, solitario. Sí, el típico perfil que a veces, bueno, lamentablemente encaja con este tipo de crímenes. Alguien que pasa desapercibido hasta que comete una barbaridad. Bueno, pues creo que hemos cubierto los puntos clave de este caso tan terrible, basándonos en la información de BBC Mundo y Wikipedia.
El crimen inicial, aparentemente aleatorio y brutal. Esos 88 días de cautiverio que nos cuesta siquiera imaginar. Y finalmente, esa fuga valiente, esa chispa de determinación de Jamie que llevó a la resolución del caso y a la captura de Patterson en cuestión de horas después de escapar. Sí, es un caso que deja muchas reflexiones pendientes, ¿verdad? Por un lado, te golpea la idea de la vulnerabilidad. Cómo un encuentro casual, ver a alguien bajar de un autobús, puede desencadenar tanto horror. La aleatoriedad da mucho miedo. Muchísimo. Y por otro lado, te deja admirada la fortaleza de esta niña, Jamie Close. Con 13 años, después de vivir lo indecible, encontrar la fuerza, la lucidez para escapar y para proporcionar la información que detuvo a su captor. Es extraordinario. realmente lo es. Te hace pensar en la resiliencia humana, ¿no? En esa capacidad de supervivencia que a veces surge en las peores circunstancias imaginables. Exacto. Enfrentada al horror más absoluto, encontró una salida. Nos deja pensando en eso, en los límites, o quizá la ausencia de límites de la resistencia humana. Una historia terrible, pero con una protagonista de una fuerza increíble. Sin duda, un caso que, por desgracia, no se olvida fácilmente.